Pues nos encontramos con Javier Ríos, aquí en las oficinas de IDS Toluca, la Iglesia del Señor en Toluca, preparándonos en este mes de diciembre de 2018 para convivir en familia con todas las familias de todo el país, de la ciudad de Toluca, de todo el mundo. México está viviendo en este momento digamos que una convulsión específica que lo está sacudiendo. Ha habido cambio político, ha habido cambio de régimen, hay un nuevo presidente que tiene otra corriente política, pero al mismo tiempo hay otra Cámara de Diputados que está empujando una serie de iniciativas que tienen que ver con el bienestar de la familia, con la educación de los hijos, con la estabilidad, la paz y la armonía. Y llegamos a diciembre, Javier. Es el tiempo en el que la gente recibe o recuerda el nacimiento de Jesucristo, hablando del amor, de la vida, de la paz, del arrepentimiento, de la familia. Y en ese contexto, ¿cómo te sientes tú que estás preocupado por estos temas con estos movimientos sociales, políticos, históricos que está habiendo en México? El Señor nos muestra en la palabra que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. El pecado nos separa de Dios, y aunque podemos tener conciencia de la existencia de Dios, nuestra relación es lejana. Dios es amor, pero Dios es justicia, y su justicia demandaba que se cumpliera el pago de nuestro pecado, pero nosotros no lo podíamos llevar a cabo. Pero Dios en su infinito amor provee a través de un sacrificio perfecto, el cual el único que lo podía llevar a cabo es su Hijo, y a través de ello nos da la oportunidad de reconciliar. Esa es la Navidad. En la Navidad recordamos esa visita maravillosa, su nacimiento, aunque bueno, ese fue el inicio. Dios hecho carne, nació, creció y empezó el ministerio de dar a conocer las buenas noticias del Padre para toda la humanidad. Proyecto George Luke es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Luke. Ahorita que hablas de eso, en la época de Jesús había sacerdotes, que eran, digamos, los que gobernaban y dirigían al pueblo judío en Jerusalén. Sí. Había políticos, uno de ellos pues, dijo: yo Herodes, lavo las manos, y otro Pilatos, pues por ahí mandaron crucificarlo. Había juego de intereses religiosos y políticos, igual que ahora. Él convivía con ellos, pero ni se declaraba religioso, ni se declaraba político, y sin embargo su mensaje era para ellos. Ellos se arrepentían. Sí, vemos el testimonio a través de las Escrituras, que muchos obedecieron a la palabra, porque las buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado hacia el hombre, precisamente el mensaje del Señor no es con el fin de hacer una persona religiosa, porque en fin la palabra religión significa, viene de la raíz de griega de la palabra religar, que implica volver a unir algo que se había separado. Nosotros tenemos en un contexto común como definición de religión, pues a qué grupo vas, a dónde te reúnes o qué filosofía tienes. Pero el reino de Dios no es un pensamiento, una filosofía simplemente, es el reino de Dios, son las buenas noticias del Padre hacia la humanidad, de no solamente podernos reconciliar con Él, sino poder llevar esta vida basada en principios que nos van a traer bien, en medio de las luchas, porque en la vida siempre tendremos luchas, pero cuando aplicamos los principios del reino, las cosas son diferentes. Y sí, Jesús, su misión, como la misión de cada uno de nosotros que hemos tenido la bendición de
disfrutar esa reconciliación y comprender algunas cosas del reino, pues es compartirla. Toda persona que recibe un bien y no porque era acreedor a tal bien, sino por la gracia, por un beneficio que no merecíamos, pero que cuando uno es bendecido por ello, pues lo menos que uno puede hacer, que es compartirlo con los demás. Hablas de compartirlo, de recibir, de volver a unir. Y mi pregunta es, otra vez, esos sacerdotes y esos políticos que lo crucificaron, igual que en el tiempo actual, hay un mensaje de desunión hacia las familias, de favorecer cosas que pueden destruir a la unión familiar. No educar a nuestros hijos, ¿no? Que te dicen, no puedes orientarlos sexualmente. Sí. O que dicen, hay que favorecer el matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo. O que incluso hoy estaba saliendo una nota en los periódicos donde decían que aquellos que estuvieran hablando de Dios en las calles de manera abierta o desordenada tenían que ser sancionados. Eso va sobre el espíritu del amor, del perdón que Jesús venía a enseñar. Pues todo eso, esos pensamientos, esas filosofías que se están levantando, aparentemente con un criterio amplio, tolerante, muchos de los políticos que están empujando esta clase de cambios no han comprendido la profundidad de todo ello, porque pues la mayoría estamos en favor de la familia, yo creo que también ellos. Sin embargo, promueven cosas que a veces no conocen perfectamente. Pero todas esas filosofías, por ejemplo, la identidad de género, el que como padre, si tú vas a orientar a tus hijos sexualmente, ya te van a sancionar, no puedes hacerlo, hasta prisión, puedes llegar a la prisión, pues es totalmente contrario al vínculo que sostiene una sociedad, o a la unidad que sostiene una sociedad, que es la familia. Las sociedades están estructuradas por esa célula llamada familia, y todo esto viene para desunirla, para dañarla. Y yo creo que muchos de los que empujan esos pensamientos o desean que se establezcan esas leyes no conocen a fondo las repercusiones, porque son padres, son madres. Como quisiera yo, por ejemplo, voy a aceptar que una persona, por ejemplo, adulta, que en ese momento se cree mujer, porque no es varón y se cree mujer, y va a entrar al mismo sanitario donde mi hija pequeña va a ir. Es contra naturaleza. Sin embargo, ¿verdad? Muchos están en favor de ello, pero no mirando la repercusión o no poniéndose en esa posición de entender que te va a afectar a tus hijos y tus generaciones. Ahora, a la luz de la palabra, pues la palabra nos es la medida correcta para poder discernir aquello que verdaderamente te va a beneficiar o te va a dañar. De ahí la importancia de volvernos a los principios de la palabra. La palabra nos enseña a vivir, a relacionarnos, a tener armonía, a disfrutar plenamente la vida. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces vemos que hay todos esos argumentos se levantan para precisamente destruir a la familia. Si ahorita viniera Jesús, estamos en diciembre de 2018, ve el escenario, escucha los mensajes y tiene la posibilidad de hablarle a los 500 diputados de la Cámara, ¿qué crees que les diría? Pues lo mismo que comentó en ese tiempo, darles luz acerca de la verdad, darles luz acerca de aquellas cosas que verdaderamente van a traer beneficio, bendición. La palabra bendición quiere decir bien. Creo que todos buscamos el bien
el bien para uno, el bien para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestras generaciones. Nos esforzamos en pro de traerles bien. Pero hay pensamientos que dice una parte en la Escritura, hay cosas que para el hombre en su entendimiento son buenas, pero el fin de ellas es un mal. Muerte. Es muerte. Por lo tanto, necesitamos tener la luz. Por eso el Señor vino a traer ¿qué? Luz. Y la luz disipa las tinieblas. ¿El amor prevalece en esta época? Sí, siempre hay gente que ama correctamente. ¿Cuándo uno puede amar correctamente? Cuando el perfecto amor lo recibes en tu corazón, eso te capacita también para poder amar a los demás. Jesús es amor, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene el amor correcto. Claro, tenemos que permitir que fluya en las connotaciones correctas. Por ejemplo, a veces podemos decir, hay un pensamiento que si tú corriges a tus hijos como debe de ser, en aquellas cosas que tienen que enmendar, pues hay un pensamiento que dice, no debes de hacer eso por cuanto dañas su autoestima, etc. Pero por ejemplo la palabra nos dice que el que ama corrige. Entonces hay cosas que tenemos que renovar en nuestro entendimiento, y la palabra nos ayuda ¿a qué? A renovar nuestro entendimiento y renovarlo en los principios que van a permitir ese bienestar en cada esfera de nuestra vida. Platicaba con un varón de izquierda, fuerte, de vanguardia, y él me veía así como de vanguardia. Pero cuando hablé con él sobre este tema, me dijo, ni pareces de vanguardia, ¿por qué te peleas? Le digo, no me peleo. Le digo, creo que los seres humanos debemos amar a otros seres humanos, pero eso no significa que aceptemos todas las cosas que te quieran imponer. Lo que está mal, y que yo sea de vanguardia no sea que cierre los ojos y diga que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque al final eso destruye a la humanidad. Así es. El hecho de venir y no estar de acuerdo con una forma de actuar o de pensar no quiere decir que uno tiene desamor hacia las personas que llevan a cabo su vida de esa manera. El Señor nos ama a todos, independientemente si actuamos correctamente o no. Su amor no cambia, pero Él no va a respaldar una filosofía contraria aún a lo natural. Una persona hasta por sentido común puede comprender esas cosas tan básicas de cómo se compone, por ejemplo, un matrimonio, varón y mujer. ¿Para qué es precisamente la palabra matrimonio? Habla de venir y contribuir a la procreación. Dos hombres unidos o dos mujeres no pueden procrear. Entonces todas esas cosas a la luz de la palabra pues son situaciones que dañan la familia, que vienen a corromper, a turbar el pensamiento. Y lo más tremendo es que está dirigido hacia nuestros pequeños, ¿no? Hacia aquellos seres que nos han sido confiados para formarlos. No cabe duda que como padres tenemos la responsabilidad, y nosotros veremos el fruto de lo que sembramos en ellos. De ahí la importancia de que lo que nosotros vamos a sembrar en sus corazones sea algo que traerá un buen fruto en ellos. Pero esa clase de pensamientos solamente corromperá y hará a gente muy infeliz, muy vacía. Aparentemente, ¿verdad? Es como aquellas cosas que son momentáneamente agradables, pero posteriormente traen consecuencias muy graves y trascendentes. ¿Se estará preparando el escenario para la venida del anticristo, el apocalipsis? Y sobre todo, Proyecto George Luke es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.
Proyecto Your Blue.